amigos, hoy queríamos hacer un programa un poco especial con motivo de las elecciones en Castilla y León, todo lo que ha sucedido, pero sobre todo especial para agradecer esos comentarios que dejáis en nuestros vídeos y que ayudan muchísimo a posicionar nuestro contenido y de algún modo, y en la pequeña parte en la que somos capaces de alcanzar o llegar a facilitar la libertad colectiva, también de algún modo aceleran el proceso. Así es que muchísimas gracias por vuestros comentarios y vamos a echar un vistazo concretamente a uno que habéis hecho al respecto del programa el anterior programa que hacíamos hace una semana con Guillermo Rocafort en torno a la economía en España. Y como siempre vamos a abordar ese comentario, vamos a hablar de las elecciones en Castilla y León con la ayuda inestimable de nuestro buen amigo, abogado desde Marbella, Emilio Triviño. ¿Qué tal, Emilio? Hola Alberto, pues feliz de estar aquí de nuevo, encantado. Bueno, sabéis que todo esto es posible gracias al buen hacer de Alejandro Villalba, que es el jefe, que se encarga de todo, la edición de vídeos, subirlo a YouTube, publicarlo, todas estas cosas que no se ven en pantalla, pero que son imprescindibles. Bueno, queríamos hacer referencia a ese comentario que ponía Almudena Iglesias. Almudena Iglesias es quien hacía el comentario en el vídeo en el que hablábamos con Guillermo Rocafort, y decía lo siguiente, decía: hola chicos, aún no he escuchado este vídeo, se me acumulan, dice, muy bien Almudena, hay que verlos todos, pero es que tengo que haceros una pregunta. Antes aclarar que he sido una analfabestia política, dice entre comillas, pero he hecho otras cosas, y dice, en las últimas elecciones de Francia hubo una gran abstención. Y pregunta, ¿y? No ha pasado nada, ¿no? Dice, Rubén Gisbert, a quien también sigo, se tira de los pelos cuando alguien le hace una pregunta sobre esto, pero no termino de entender lo del sistema legitimizado y deslegitimizar nuestro sistema con la no participación. Pregunta, ¿de verdad importa a estos delincuentes la legitimación? ¿Podríais explicar algo en algún directo? Muchas gracias. Bueno, pues lo vamos a comentar, porque tiene mucho que ver con una noticia que publicaba El País, que antes nos hacía llegar Alejandro, que se hacía eco de la participación en las elecciones de Castilla y León. Y decía en el titular, la edición digital del País, la participación en las elecciones de Castilla y León baja más de 2 puntos con respecto a 2019. Y se daba la referencia de que ha participado el 63,4% del censo frente al 65,79% de hace 3 años. Vamos a ver qué influencia tiene esto y, sobre todo, qué repercusión tiene sobre el sistema en el que estamos participando el votar o no votar. Emilio, ¿qué se te ocurre a ti a priori de este comentario de Almudena sobre esa deslegitimación? Sí, bueno, pues la pregunta es muy coherente y sensata. Vamos a ver, la deslegitimación del sistema es fundamental. El propio Alejandro lo ha dejado por escrito muy bien, lo tiene ahí desarrollado, le responde a Almudena y yo lo que voy a hacer es reincidir en lo que dice aquí el jefe y añadir lo que pueda añadir contigo, Alberto. Vamos a ver, el tema de la legitimación está ligado a la autoridad del sistema que tiene sobre la propia sociedad que parasita. Yo esquemáticamente diría que tenemos un sistema político que parasita a la sociedad, a la nación española, que es otro sistema, es un sistema social. Si esta sociedad que sirve de huésped al parásito, que es el sistema oligárquico, este sistema de partidos, va proveyendo de sus nutrientes, que es reconocimiento de la actividad política que hacen sobre la sociedad mediante los votos, este sistema nunca deja de funcionar y estaremos siempre siendo útiles al político. Y de hecho facilitando que existan nuevos partidos, claro, que en la medida en que este sistema es corrupto, se adapten a los gustos de los electores con el fin de poder acceder a esa corrupción. Sí, sí, porque además el propio sistema parasitante, este sistema oligárquico, el sistema de partidos, tiene sus propias reglas de naturaleza, de supervivencia, y para sobrevivir necesita crear nuevos partidos que lo que va a hacer es fragmentar la presencia de las proporciones, fragmenta las proporciones actuales de votantes, que además nos va a llevar a mayor corrupción, porque necesitarán lo que ellos llaman consenso
entre más partes, ¿no? Para poder alcanzar un gobierno más o menos estable. Hay algo muy importante en lo que plantea Emilio y lo que pregunta Almudena. Fijaos, cuando un sistema llega un momento en el que para todos los ciudadanos no es válido en el sentido de que cualquier partido que vayamos a votar se va a corromper, que es lo que se lleva viendo desde que en el 78 se crea este sistema de partidos oligárquicos. Bueno, pues cuando los ciudadanos van perdiendo la fe y dejan de apoyarlo, llega un momento en el que, claro, tú dirás, bueno, pero vale, en Castilla y León ha participado un 63%, 64%, da igual. Pero es que, claro, aunque participara el 30%, si es el 30% del censo, imaginemos que hay 3 partidos y uno de los 3 tiene unos pocos votos más que los demás. Y claro, tiene que buscar alianzas con uno de los otros 2 para generar algún acuerdo de gobierno. Si os paráis a pensar, si suponiendo que entre 2 partidos sumaran el 50% de los votos, si les ha votado el 30% del censo, ese partido está en el poder solo con el apoyo del 15% del censo. Es decir, que hay un 85% de ese censo que no está de acuerdo con quien gobierna. Claro. Lo que ocurre o lo que sucede en esas situaciones es que el descontento social conlleva por lo general movimientos también sociales de revueltas, de descontento, de manifestaciones, scratches, lo que queráis, que hay un momento en el que la policía tiene que contener. Sin embargo, fijaos, si estamos hablando de que el 85% de la población no está de acuerdo con quien gobierna, y ojo, no solamente el 85% no está de acuerdo con quien gobierna, sino que el 70% no ha querido participar. Llega un momento en el que incluso las propias fuerzas del orden, yo siempre pongo este ejemplo, no van a anular, no van a enfrentarse a unos manifestantes de la misma manera si saben que están apoyando un sistema legítimo que si tienen la sensación de que efectivamente ese sistema no es legítimo. Por eso don Antonio decía que cuando un sistema político queda deslegitimado, lo derriba el vuelo de una mosca, que es a lo que hacía referencia con cualquier problema social que se pueda generar en una sociedad que no está de acuerdo con el sistema en el que vive. ¿Qué es lo que pasa? Tú, Almudena, puedes pensar, dices, bueno, pero quizás aparezca un partido que... Claro, tú puedes pensar que quizás aparezca un partido que no sea corrupto. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede en un sistema en esencia corrupto? Lo que sucede es que ningún partido que no se apunte a esa corrupción puede evolucionar hasta el punto de tener poder. Supongamos que tú haces un partido muy honrado. Estáis 5 amigos y sois los 5 súper honrados. No vais a tener ninguna repercusión. Solamente se os va a dar bola, por así decirlo, en la medida en que sois de los nuestros, en la medida en que entráis dentro del consenso al que hace ahora referencia Emilio. Si no entráis en ese consenso, no vais a tener minutos de televisión, no vais a tener repercusión, se os va a dejar completamente de lado, incluso aunque tuvierais escaños, y recordad que si vamos al sistema electoral español, son 350. Imaginaos que conseguís 4 escaños, que es la leche. ¿Qué pintáis? Entre 354 escaños. Absolutamente nada. No vais a tener ni siquiera repercusión. Luego, la única manera que hay de que el sistema caiga es no apoyarlo. Además, no participar. Perdón, Emilio. Sí, además, porque esta es la cuestión, es no reconocer autoridad política a este sistema, ¿no? Para que no se pueda sostener en esta sociedad. Pero además, Alberto, es que es muy necesario, como indicaba Alejandro, tener muy claro el concepto de a dónde queremos ir. Porque si estamos criticando este sistema con verdades, es decir, con la certeza de que es que no existe representación política de la sociedad, de que al final ese consenso lo que supone es una corrupción de los programas políticos que han servido para captar votos, que al final lo que hace es fragmentar la sociedad y muchas veces enfrentarla. Si hacemos esa crítica, pero no añadimos el norte que hay que buscar, entonces lo que estamos es desorientando a la sociedad, porque no estamos pensando en la salida, sino en el problema. Y claro, ahí es donde está el quid de la cuestión para encontrar la fuerza que tiene el pensamiento que nosotros defendemos, que es que sabemos a dónde queremos llegar, que es a un sistema democrático. Eso es. O
sistema en el que el gobernante no haga las leyes. No cree una lista de partidos de unos señores que van a hacer las leyes, unos diputados. ¿Cómo que el gobernante va a decirnos quién hace las leyes? Eso es una locura. Lo que tenemos que hacer es dividir España en circunscripciones con el fin de que cada una de ellas tenga un representante que legisle en favor de su circunscripción en el Parlamento. De esta manera ya el gobernante no mete mano a la hora de hacer las leyes. Y también unos jueces independientes para que controlen que el gobernante se ajusta a las leyes y que las leyes que surgen entran dentro del marco constitucional. Es decir, es imprescindible la independencia judicial. Bueno, pues fíjate porque Emilio ahora ha hecho referencia a la representación. Pero fijaos hasta qué punto esa falta de representación de algún modo ya está entrando en el imaginario colectivo, que se está produciendo un fenómeno muy curioso con esos micropartidos. Emilio, yo no sé si quieres tú hacer una referencia a ello, ahora entramos de lleno. Lo ha comentado antes Emilio, fuera de cámara, sí. Coméntalo aquí. Bueno, es lo de la fragmentación de las proporciones de votos. Es que al final lo que se está produciendo es un proceso de regeneración del propio sistema oligárquico, porque en la inteligencia del sistema algunos se dan cuenta de que pueden ser propios jefes de partidos locales, provinciales, aprovechando descontentos vacíos que van dejando esta situación cada vez más degradada de las instituciones públicas para buscar ese desencanto en la propia sociedad. Claro, si tú no tienes alternativa a este sistema, lo que te queda es votar a un nuevo partido que lo único que va a hacer es reincidir en la propia mecánica del sistema de partidos que tenemos. Pero fíjate, hay algo que los vascos sabemos muy bien, Cataluña también se sabe muy bien. Hay muchos votantes que acuden a los partidos localistas, nacionalistas, como le queramos llamar, porque no sienten representación en un PP o en un PSOE que te manda a Bilbao, por ejemplo, a un tío que no conoce Bilbao. Bueno, el caso de Bilbao no es quizás el mejor ejemplo, pero muchos españoles saben que a su comunidad autónoma o a su provincia o a su ciudad, que no es especialmente quizás poblada, mandan a un tío de Madrid que va a representar teóricamente en tal o cual parlamento a la provincia. Y de joder, pero si este que nos están enviando aquí no tiene ni idea de cuáles son las necesidades de este territorio y en teoría va a ser el parlamentario por tal partido en la provincia de X. Claro, los votantes tienen la sensación de falta de representación. Pues ese es el hueco que están aprovechando todos los partidos. Yo no sé, hay un montón, que si el partido para defender León, que si el partido para defender... Alberto. ¿Vale? Un montón. No, que digo que hay un montón. Claro, es irrelevante. Es que, claro, en las elecciones de Castilla-La Mancha aparece prácticamente un nuevo partido por cada una de las provincias y ese nuevo partido dice que va a representar los intereses de esa provincia. Lógicamente, el votante dice, bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Votar a uno del PP que viene de Madrid y que no tiene ni idea de cómo es la provincia, o ya uno que por lo menos se conoce la provincia? Es decir, está de algún modo el votante demandando representación. Es decir, quiero que me representen, pero en esa demanda de representación está participando en un sistema corrupto, lo cual conlleva lo que ha dicho antes Emilio. Es decir, estos nuevos partidos se convierten en savia nueva que alimentan el sistema corrupto, de algún modo cubriendo una carencia que tenía el votante, que es esa sensación de falta de representación. Sí. La única manera de que esto realmente se haga de una forma correcta es efectivamente dividiendo España en X circunscripciones y que vosotros tengáis la posibilidad de nombrar al representante, no necesariamente de un partido o de otro. Puede ser un ciudadano ilustre de vuestra comunidad o de vuestra circunscripción que creáis que va a defender los intereses mejor que nadie de vuestra circunscripción. Y que ese señor vaya al Parlamento español en el que haga o pelee porque haya leyes que favorezcan a vuestra circunscripción. Eso es representación y no lo estaríamos inventando nosotros. Eso ya existe en Estados Unidos. Habéis oído hablar de los congresistas. Ahora se acercan unas elecciones en las que se nos dice, no, las midterm, es decir, esas elecciones a mitad de mandato de presidencia en la que se van a elegir los congresistas, es decir, los legisladores, que si en un momento determinado montan más del lado republicano, dejan un poquito colgando al presidente demócrata que tienen ahora mismo en Estados Unidos. Bueno, pues eso es la representación que nosotros necesitamos en un sistema realmente honrado.
Y si participamos de uno que no lo es, claro, tú dirás, bueno, pero no sirve de nada, porque la gente sigue votando. Ya, no es algo que se vaya a alcanzar de aquí a mañana. Yo no sé si lo vamos a ver en vida nosotros. Lo que sí está claro es que si nosotros nos plegamos, es decir, si tenemos la debilidad moral de decir, bueno, yo voy a participar porque esto no se va a conseguir y todo lo que creamos, vamos de algún modo a reforzar el problema que nos está, por ejemplo, Claro. empobreciendo económicamente. Además, Alberto, que no solo te empobreces económicamente, sino que te empobreces moralmente. Al final, Desde lo que luego. estás reconociendo es que te tienes que dejar chantajear. O sea, tú fíjate la degradación. Una vez que has entendido este mecanismo, porque yo te voy a decir una cosa, yo he estado votando durante años, ¿eh? O sea, yo es que no fui capaz de entender todo este tinglado hasta que no cumplí 40 años. Era ya licenciado en Derecho. Yo votaba. Pero en el Yo también, momento, yo también, me estoy en silencio, pero no, bueno, no, no pero porque bueno, yo esté libre de pecado. pero en el momento que me doy cuenta de que las instituciones están para favorecer únicamente los intereses del partido, empiezo a buscar y me encuentro el pensamiento de don Antonio García Trevijano y entiendo cómo funciona esto. Desde ese momento tengo dos opciones. Trago con lo que hay, humillo la frente y digo que se le va a hacer, o me opongo abiertamente a ello y no comparto este chantaje, cueste lo que cueste. Y ojo, porque en ese no plegar la rodilla hay que tener mucho cuidado, porque a veces se vota en contra de. Como tengo mucho asco a tal partido, voto a este otro. Sí, tú te habrás quedado satisfecho en ese momento, pero sigues alimentando la corrupción, Claro. en este caso del otro partido que es contrario al que tú odiabas. De Sí. manera que al final hay una cuestión muy sencilla. Por el camino en el que vamos es imposible. Es decir, por lo que tenemos ahora mismo es imposible. Luego, si es imposible así, la única manera es no apoyar lo que hay. Para Sí. que en el tiempo, perdona, Emilio. Sí, no, termina. Yo ahora quiero añadir otra cosa que menciona Almudena que es interesante. Sigue, Alberto, disculpa. Para que en el tiempo vaya perdiendo fuerza, fijaos cómo cada vez el mensaje de Rubén Gisbert, que llevaba a cabo una acción casi heroica en esas elecciones de Castilla y León, ahí a de algún modo proclamar la libertad política colectiva y de algún modo fomentar la abstención, bueno, pues que cada vez se vaya sumando más ciudadanía a esa idea, cada vez vayan comprendiendo más la trampa, que con espectadores como tú, Almudena, se vaya transmitiendo una idea diferente que lleve a la convicción a los ciudadanos de que hay que dejar de apoyar lo que tenemos para luego poder elaborar un nuevo sistema, una nueva constitución en la que efectivamente sí que triunfe esa libertad colectiva con la separación de poderes, con la representación, con los partidos fuera del Estado. Emilio, perdón. Sí, es correcto lo que tú dices, Alberto, y además hay que tener presente que en Francia los partidos son estatales, igual que los sindicatos. Y esto es una cuestión fundamental también para entender qué deriva va a tomar un partido político dentro de una estructura política. ¿Por qué estatal? Porque en el momento que los partidos se financian con los impuestos de los ciudadanos, lo que está es creando también otro parásito dentro de ese mismo sistema que va a estar sobreviviendo y se va a querer perpetuar de manera artificial, no con la representación de sus votos o de sus afiliados, mejor dicho, sino con la aportación económica y, por lo tanto, va a querer corromper las instituciones con la aportación económica de los impuestos del Estado, lo que conduce a ese partido a querer mantenerse en el poder extrayendo cada vez más recursos a la sociedad, que es lo que está pasando, por ejemplo, aquí en España. Pasa también en Francia, que ese es un gran problema que tiene el sistema francés, además del condicionante que establece, porque no hay una separación de poderes pura en Francia, que este es otra cuestión. Sí, que el programa del gobierno tiene que ser votado y una serie de historias que desvirtúan lo que sería la separación de poderes completa. Fijaos, y además, esos partidos de Estado, a los que hace referencia Emilio, cuando hablamos de partidos de Estado, estamos diciendo que cuando un partido cobra dinero del Estado, se convierte en un órgano del Estado. Eso tiene un problema, y es que con un ojo están intentando demostrar que defienden tus intereses, pero con otro están intentando asegurarse que defienden los intereses del Estado que les paga. Por esa razón
es algo totalmente ilógico que, por poner el ejemplo, no solamente de los partidos, sino de los sindicatos. En Alemania se tiran de los pelos cuando ven que los sindicatos españoles cobran dinero del Estado y al joder, ¿por qué no os mantenéis de las cuotas de vuestros afiliados? Obviamente, un sindicato que cobra dinero de, por una parte, sus afiliados, pero por otra, y en mayor medida, en la mayoría de los casos, del Estado, termina defendiendo con mucha más fuerza los intereses del Estado que los de sus afiliados. De esta forma, Almudena, hay muchas circunstancias que debe cumplir una democracia. Claro. España no cumple ninguna. Pero es muy importante que todas, de una manera pulcra, como ya se ha enunciado en los libros de Antonio García Trevijano, pero que él no está inventando el círculo. Es decir, el círculo ya está inventado por Montesquieu con la separación de poderes. John Locke también hablaba de la separación de poderes. Es decir, la representación ya se conoce en la Constitución americana. Es decir, son aspectos concretos que deben ir conformando un sistema en el que el gobernante vea que no puede actuar de una manera caciquil porque hay control del poder. Si nosotros participamos en el actual, ese sistema no llegará nunca. Es más, fijaos cómo cuando estos días atrás hablábamos de la ley, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se va viendo cómo el gobernante va cada vez constriñendo más los derechos de los ciudadanos y las libertades en su propio favor. Y es lo que nos viene en el futuro si seguimos participando de este sistema. Así es que tardemos lo que tardemos, Almudena, estamos moralmente obligados, como decía Emilio, a no participar de lo que efectivamente no es un sistema democrático. Sí, y luego, Alberto, que yo añadiría una cuestión que quizás es la que más inquieta o más incertidumbre suscita en este proceso de alcanzar la libertad política colectiva, que es qué mayoría de abstencionarios hace falta. ¿Qué porcentaje de personas que no votan y siguen el pensamiento o siguen la hegemonía cultural que se impone de alcanzar un sistema democrático es necesario para poder acabar con este sistema? Pues no sabemos. O sea, es que no lo sabemos. Bueno, hay una formulación teórica que aproxima al 33%, a la tercera parte de votantes contra 2/3 de no votantes. Es decir, y eso tiene cierta lógica, hablamos de los tercios. Es decir, al final lo importante, por poner un ejemplo, sería que pudiera llegarse en la abstención a que votase solamente, hemos visto que en estas elecciones votaba un 63-64%, si votara un 33% se produciría el supuesto que hemos comentado en un principio, es decir, que habría una cantidad de población dentro de esta sociedad hastiada del sistema que en el tiempo lo lógico sería que obviamente el sistema caería. Pero claro, todavía estamos muy lejos de esa abstención. Claro, pero son reglas sociológicas y que no están sujetas a experimentación y tampoco tenemos antecedentes históricos que nos digan que efectivamente, por lo tanto, yo participo de la idea de no decir, no, es que con que lleguemos al 66%, ¿entiendes? Que es a lo que me refería. No podemos decir que con un 66, con un 75, no lo sabemos, porque entre otras cosas... Estaríamos hablando de abstención, que ahora mismo ha habido un 35% de abstención en Castilla y León. Porque es que aquí se plantea, y esto en sí mismo es bonito pensar en ello, aquí se plantea una novedad y es la primera vez que una sociedad está dispuesta, o parte de una sociedad está dispuesta a conquistar la hegemonía cultural para establecer un sistema democrático, una democracia, ¿no? Sí, sí. Claro, esa hegemonía cultural, si consigue alcanzar con suficiente intensidad el 55% de una sociedad, es que el 55% de una sociedad convencida de que está viviendo en una práctica tiranía, en un sistema totalitario, es que eso tiene un peso, demoledor, total. Demoledor, Alberto. Sí, sí. Entonces, fíjate, yo todavía me fío más de la propia biología que habla de la percepción del quórum, que esto me vas a permitir... Espérate tú, Emilio, me cago en la leche, hoy voy a aprender yo es que me parece muy interesante, ¿no? Dispara, la percepción del quórum, a ver, ¿qué es eso? Claro, vamos a entrar en el quórum, que esto lo hemos hablado en algún que otro programa, es un comportamiento biológico en las bacterias ya comprobado, es muy curioso esto. Ya se sabe, científicamente está demostrado que las bacterias que no tienen sistemas nerviosos, no tienen neuronas,
Los hombres sí, lo sabemos, ¿no? Algunos Bueno, parece no que no, todos, pero bueno. no todos los hombres. La especie humana parece que tiene sistema nervioso. Bien, pues las bacterias viven independientemente, cada una está en lo suyo. Sin embargo, esa colonia, cuando se siente amenazada por algún peligro externo o ambiental, empieza a trabajar de manera espontánea, de forma coordinada. Y a eso los biólogos le llaman la percepción del quórum, ¿no? Es algo curiosísimo. Entonces yo te pregunto, Alberto, si las bacterias son capaces de trabajar de manera organizada y coordinada por su propia supervivencia, ¿tendremos nosotros alguna percepción del quórum también como sociedad humana? No sé, no Sí, lo... esa pregunta es muy interesante. Y fíjate que de lateral, Antonio trataba ese tema y decía que había que tener mucho cuidado con ser pesimistas, porque hay un momento en el que la idea va calando de una manera sutil en la sociedad y hay un momento en el que explota de tal manera que tú te quedas alucinado, porque no te imaginas no solamente el hastío que hay con respecto al sistema actual, sino hasta qué punto la sociedad ya es consciente de que hay que hacer un cambio radical. Y eso surge, decía don Antonio, que podía surgir en cuestión de muy pocas semanas. Así es. Así es que ojo con ese quórum de las bacterias o esa reacción de la sociedad civil a la que hacía referencia don Antonio, porque Almudena es muy importante que de algún modo no solamente mantengamos la dignidad moral, o por lo menos Emilio, Alejandro y yo así lo pensamos, y muchos más, sino que también seamos pragmáticos. Si con tal y como están las cosas no vamos a ir a ningún sitio, pues lo ideal es no participar de lo que hay. Esto lo dejamos todo a tu consideración. Si tú crees que, y no solamente tú, Almudena, si cualquiera de vosotros creéis que algo ha quedado un poquito pendiente en este ratito que hemos estado hablando de ello, también dejádnoslo, por favor, en la caja de comentarios, porque lo trataremos otro día, porque es un tema súper interesante. Y bueno, no sé si, Emilio, quieres hacer alguna apreciación más. No, nada más, abundar en el agradecimiento a las personas que hacen comentarios. Es un placer compartir contigo, con Alejandro, este canal y poder aportar ese grano de dignidad que necesita España para poder salir de aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Emilio, por este ratito a gusto. Gracias, Almudena, gracias a todos los que hacéis los comentarios. Si no os ha gustado lo que hemos dicho, le dais al botón, al pulgar para abajo. Que decir, bueno, a mí sí me mola, a mí eso de la representación me gusta. Y estoy de acuerdo en cierto modo con Almudena, pero vamos a ser en ese sentido moralmente íntegros. Así es que pulgar para arriba si queréis. Y nos vemos en la siguiente, amigos. Fuerte abrazo.